En 1923, una niña valenciana de 16 años triunfa en Nueva York y rueda la primera película sonora en español de la historia del cine. Conchita, de tus ojos, que me llegó a enamorar, si está el infierno en tus ojos, yo quiero al infierno contigo pelear. Durante décadas, sus canciones fascinaron a españoles y latinoamericanos. En 1990, la artista, que se llamaba Conchita Piquer, muere en Madrid y la Gran Vía se colapsa. Había vivido tan deprisa que aprendió a sentir en el escenario primero que en la vida. En lo suyo, Conchita Piquer llegó a un grado de identificación y maestría al cantar comparable al de Billie Holiday o Bessie Smith en el blues o al de las grandes divas del bel canto en los teatros de la ópera. Lo suyo acabó por llamarse la copla y marcó tanto una época que hizo que la Piquer sea hoy considerada imprescindible incluso por quienes venían de otras culturas. Y mi gloria y mi fe. En el 52 el primer contacto con España era encontrarme con unas canciones en la radio que no tenían nada que ver con las que yo había escuchado en Filipinas, ¿no? En Filipinas acababa de nacer el rock and roll y había otros cantantes que eran Frank Sinatra, Bing Crosby, Doris Day, Dean Martin, etc., ¿no? Llego aquí y me encuentro como un marciano caído de la estratosfera, ¿no? Recuerdo que había sobre todo canciones de una tal Concha Piquer que se escuchaban constantemente en la radio, ¿no? No me llames Dolores, llámame Lola. Que mi madre cantaba maravillosamente y le gustaba Concha Piquer más que nadie. Y entonces yo tenía esas canciones grabadas con esa voz como algo sagrado. Tanto es así que recuerdo cuando era muy pequeña, un Jueves Santo, y me dice mi madre que no se puede cantar, que se ha muerto el Señor. Y yo digo, mamá, si no es cantar, si es Concha Piquer. Se oía por la radio, sobre todo a la Piquer y a Machín. Yo me quedé más tarde con Machín, pero las canciones que más me impactaron en mi infancia eran las canciones de Concha Piquer. Ojos verdes, A ciegas, Dime que me quieres, sin embargo te quiero, ¿no? Todas esas joyas han sonado en mi casa y me han hecho enamorarme del género. Todo eso se lo debemos también, por supuesto, a doña Concha Piquer. Concepción Piquer López nace en la casa del barrio de Sagunto de Valencia, que hoy ocupa su museo, en diciembre de 1906, hija de un albañil y una costurera. El año oficial de nacimiento fue, durante décadas, 1908, pero este documento del registro civil no deja lugar a dudas. Siendo muy niña, Conchita pierde a su padre, enfermo de cirrosis. Esto deja a la familia en una delicada situación económica. Concha Piquer provenía de una familia muy pobre. Hoy en día la casa museo donde nació y vivió Concha Piquer está dentro de Valencia, es incluso bastante céntrica, pero en su momento no, en su momento estaba a las afueras de Valencia, al otro lado del cauce del río Turia, y la familia pues tenía una casa, una huertecita, el padre Pascual era albañil y la madre era costurera, hacía faenas por las casas. Era una familia muy humilde. Concha Piquer siempre decía que de niña se iba con un mandil por las huertas a robar patatas y verduras para poderla llevar a su casa para que pudieran comer. La Piquer contó en 1940 a la revista Primer Plano cómo fue su primera actuación sobre un escenario. Se trataba de una función escolar y la pequeña había recibido grandes elogios de las monjas durante los ensayos. Lamentablemente, el día del estreno Conchita llegó tarde y cuando se alzó el telón estaba tan nerviosa que se quedó bloqueada y no pudo abrir la boca. Fueron tales las burlas y chanzas de sus compañeras que aquello debió de marcar su carácter. La niña se propuso que nunca más volvería a pasarle algo parecido. Conchita Piquer decía que su ilusión siempre había sido cantar y siendo muy niña se presentó un día en el Teatro Sequeros de Valencia ante el empresario diciéndole quiero cantar.
Al empresario le hizo mucha gracia ver a una niña tan pequeña y dijo, bueno, venga, canta lo que quieras. Entonces la contrató y la dio un duro por la actuación. Así estuvo durante 4 domingos actuando y así comenzó la carrera de Concha Piquer, estudiando con el maestro Laguna en Valencia. Allí fue donde ella se presentó por primera vez un poco más profesionalmente, ¿no? Cantando La Cruz de Guerra, en la que ella salía vestida de enfermera, porque normalmente cantaba con el traje con el que había hecho la primera comunión. Conchita Piquer actuaba en un teatro de su ciudad al que acudió un talentoso músico también valenciano que tenía un prometedor encargo en Estados Unidos. Mi abuelo Manuel Penella Moreno tiene una interesante trayectoria vital. Lo primero que hace es irse a América cuando es muy jovencito para huir del servicio militar. Lleva una vida completamente bohemia, dándose la vuelta por América. Luego él ya regresa a España y poco a poco se va haciendo conocer como músico, como compositor, hasta que ya concreta su primera ópera, se puede decir que es El Gato Montés. Y en alguna de estas vueltas del destino fue cuando conoció a Conchita Piquer, que entonces era una jovencita de, no sé, 13, 14 o 15 años. La oyó cantar en Valencia y quedó impresionado por la voz, por sus cualidades, por su simpatía, por su frescura. El abuelo tenía en perspectiva irse a Estados Unidos. Y de ahí vino la ocurrencia de llevarse consigo a Conchita Piquer a Estados Unidos, donde ya estaba contratada la representación del Gato Montés. La idea del abuelo era introducir una pequeña composición para que la cantara Conchita Piquer. Compuso entonces El Florero, solo para ella, para dar ocasión de que ella también participase. La idea era que ella iba con la compañía, pero no iba a cantar. El señor Korn la vio cantar por los camerinos y le dijo a Penella que quería que esa niña cantara. El maestro Penella le compuso El Florero, le hicieron vestuario con un pantalón, una chaquetilla de drill, un pañuelo rojo y una gorra, un cesto con flores. Y arrasó, tuvo más éxito ella cantando esa canción en un intermedio que el resto de la obra. Al día siguiente la prensa hablaban de el chico, porque claro, salía vestido como un chico, que cantaba el pregón en el entreacto jovencito. Y en medio de una ópera cantada en inglés, porque se tradujo al inglés, pues esa voz española tan fina, pues llamó mucho la atención. Y fue tal el éxito que dicen que la noche del debut tuvo que cantarla 5 veces al final de la representación, y debió ser cierto desde el momento en que hay prensa escrita del éxito que obtuvo, y aparte la poderosa Columbia, la CBS americana, la firmó un contrato por 2 años para que grabara discos con ellos en Nueva York. Entraron ambos en un momento glorioso. Aprovechan, se van a La Habana, probablemente están en México también, y que yo sepa, llegan hasta Perú. Debuto en el Park Theatre. Tengo un gran éxito. Me contratan los hermanos Schubert por 5 años. Durante 1 año sigo cantando el mismo Florero en el Winter Garden. Al año hablo inglés como un loro. Y entonces debuto ya en una comedia musical con Al Jolson. Luego trabajo con Eddie Cantor, con Mary Dressler, con Janet MacDonald, con Jack Oakie, en fin, con infinidad de artistas que luego fueron muy famosos. Conoce en Nueva York al ingeniero Lee De Forest
y Lee de Forest es un pionero que ha patentado el sistema fonofilm, y rueda y graba unas canciones con Concha Piquer, con lo cual es una de las, seguramente, de las primerísimas actrices que hace cine sonoro, lo cual lo hace en Estados Unidos, lo hace en Nueva York, ¿no? Para este documental se ha encontrado en la Biblioteca del Congreso de Washington la película sonora de 11 minutos que De Forest hizo en 1923 con Conchita ya triunfadora en Manhattan. Es la primera filmación de una artista española hecha en el sistema de cine de De Forest, en el que la banda sonora está sincronizada con la imagen, sistema que todavía hoy pervive con las obvias mejoras técnicas. En ella Piquer actúa, canta y baila varias piezas del repertorio ibérico de la época. ¡Pilarica! ¡Antonio! ¡Hola, Mañica! ¡Hola, Maño! ¿Cómo estás? Yo bienito, pues ya lo ves, hecho un zángano. ¿Y tu madre? En la cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. ¿Y tu hermanico? Durmiendo. ¿Y la burra? En el establo. Me alegro que la familia sale buena. Gracias, Mañó. Y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas coplicas llenas de gracia y encanto. Después viene un fado del maestro Penella, Ainda Mais, sorprendentemente acompañado con castañuelas. El vuelo circular de la falda y la gracia de Conchita, que no mira a la cámara y se desenvuelve en el escenario como si el teatro estuviera lleno, proporcionan un momento delicioso de esta reliquia del cine sonoro. Y en el cuplé andaluz, Niña, ¿de qué te las das?, Conchita se divierte poniendo los brazos en jarras y aconsejando a las niñas como ella lo que hay que hacer para encontrar marido. No hay que darte hambre viva, ni de litras ni de savia, que la viva está en la hembra, que la viva está en la hembra, no dejaste a los desgraciados, teniendo buena sombra. Mirar. Ya verás cómo te casa. Y si no, no pierdes nada porque nada como mal. Y alguna va por la calle, así tranquila podrá, quédate en el niña, niña, ¿qué está la mamá? ¡Vamos a verlo! Todo esto yo creo que tiene una gran importancia para la formación seguramente de Conchita Piquer, que ella está en un medio de artistas realizados, no principiantes, sino curtidos, viajados, bohemios, que aquello habría, desde la perspectiva de una persona joven como era ella, un gran horizonte vital. Hacia 1924, la madre de Conchita tiene que volver a en España porque mis hermanas tenían el tifus en el colegio. Y aunque yo estaba reunida de muchos españoles, mi Valencia estaba tan lejos. A mí me parecía que estaba en el fin del mundo.
Pese a las ofertas de los hermanos Schubert, Conchita vuelve a España en 1926. Su barco, el Leviatán, atraca en Cherburgo, donde le espera Penella. Juntos se van a París a ver teatro musical y comprar vestidos y complementos para los espectáculos que piensan montar en España. Y sabemos que sí, que mi abuelo se ocupa de su vestuario, incluso llegan hasta París para ver qué es lo que se debe de poner, qué no. O sea, hay una idea del lanzamiento en España de Conchita Piquer. Regreso a España. Debuto en Romea. Me hacen unos cuplés el maestro Fonti de Anta. Yo añado a esos cuplés las canciones que yo cantaba, algunas de Nueva York, en inglés. Bailo y canto. Y luego me atrevo a imitar a Al Jolson y a Eddie Cantor, vestida y pintada de negro, con mi peluquita. Y cantaba, de Al Jolson cantaba Bluebirds. Y de Eddie Cantor cantaba aquello de If you knew Susie like I know Susie, oh, 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 what a girl. El espectáculo del Romea obtuvo alguna crítica poco entusiasta, pero el éxito de público fue memorable. Nunca en España se había visto nada parecido. Conchita fue reclamada por Benito Perojo para protagonizar su película El negro que tenía el alma blanca, una superproducción hispano-francesa con impagables efectos especiales de Segundo de Chomón que mantiene su frescura todavía hoy. Benito Perojo, que era un director que rodaba sus películas en París, un hombre cosmopolita, muy viajado, la llama para protagonizar el año 26-27, la película cabalga en 2 años, El negro que tenía alma blanca, que es una novela de Alberto Insúa, que además hay una escena maravillosa, onírica, hay una pesadilla en la cual el negro se transforma en gorila y ella tiene pánico, aversión física, etcétera. Y ocurre una cosa muy curiosa, la película se estrena en España con un éxito enorme. El cine mudo español era un cine un poco de segunda clase, segunda división, y en cambio la película tuvo un éxito arrollador. Entonces fue cuando ella en el año 27 firmó contrato con Discos Regal y Penella la empezó a escribir canciones de corte, lo que entonces se llamaba música regional, más de cople, canción española como En tierra extraña, La mare de Hueta y ese tipo de canciones. Y ahí fue donde sí realmente empezó a despuntar Concha Piquer por su interpretación, por su voz, por la elegancia que tenía sobre el escenario. Y Perojo la requirió para su siguiente película, que fue La bodega, que se rodó íntegramente en París, con exteriores en Sevilla, aprovechando los fastos de la Exposición Universal del 29. Se rodó muda, se rodan 2 playbacks que ella canta. Tintero y pluma cogí, me contestó el corazón, jamás podrás escribir lo que por ti sufro yo. La versión final que se estrena en Francia, es sonora, es la película de Perojo más exitosa en el mercado mundial. Se exportó a 16 países, que no es poca cosa para el cine español de la época, ¿no? Luego ella conoce a Antonio Márquez, que estaba casado, se enamoran, y se enamoran apasionadamente. De un torero famoso, la bailadora me seguía con gracia. Al final de los años 20, Conchita Piquer ha conocido al torero Antonio Márquez, que será el hombre de su vida. En esa misma época le llega una oportunidad de oro en 1930, cuando sustituye a Teresita Saavedra en El Príncipe Carnaval, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, del que el maestro Quiroga es director musical. Quiroga llevará a Conchita a su casa de la calle La Salud las partituras de sus primeras composiciones para ella, La Madreselva y La Trianera. La sangre de mi entraña
Ella empieza a tomarse muy en serio el género de la copla como el que va a consolidarse a final de los 20 y de los 30. El cuplé anterior, el cuplé era mucho más vulgar, mucho más populachero. La copla era canción popular y el cuplé canción populachera, digamos, ¿no? Y había pretensiones de vuelo poético en aquellos textos, ¿no? Rafael de León era un gran poeta y en esas letras evidentemente se manifiesta ese talento para narrar poéticamente, ¿no? La copla se inserta en un proceso universal que tiene que ver con la recuperación de la identidad nacional y del folclore. En España sigue una línea que es Antonio Machado Álvarez, el padre de los Machado, Demófilo, que es el gran investigador del folclore andaluz. Luego la generación del 27, Lorca, Alberti, pero también en la música, Manuel de Falla. Y luego estos poetas, podríamos llamar poetas menores de la generación del 27, como Rafael de León, que él es un gran admirador de Lorca. Y una noche, que canta en Sevilla, Concha Piquer, en el Lope de Vega, Rafael de León, que estaba de soldado, se presentó vestido de soldadito, con aquella gorrita que había entonces, con la borla, y se presentó en el camerino de Concha Piquer, llamó, ¿se puede? Adelante. Dice, ¿usted es Conchita Piquer? Dice, ¿usted es maricón? Y él se queda así un poco cortado y dice, sí, ¿en qué lo ha notado? Dice, la gorra. Claro, esta anécdota que se ha contado mucho, pues demuestra, primero, el carácter abierto, simpático, terrible de doña Concha Piquer, y luego, pues luego, al mismo tiempo, pues el carácter de Rafael de León, que verdaderamente lo que quería era ser simplemente Rafael de León, teniendo como tenía por nacimiento el título de Marqués del Valle de la Reina y Conde de Gómara. Yo soy tu esclava y tú el absoluto. Rafael de León y Conchita fueron amigos y colaboradores para siempre. La sensualidad del poeta y sus historias de amor y desamor, comprimidas en 3 estrofas, se mezclaban en un bálsamo embrujado con el fraseo único y la capacidad de actuar las canciones de la Piquer. Después de conocer a Rafael de León, Conchita pasa más de un año actuando en Argentina y otros países sudamericanos, donde es recibida como una estrella. De vuelta a España, rueda la película Yo canto para ti, hoy perdida, y en su espectáculo Galas 1934 ya incluye canciones de León y Quiroga en varias ciudades. En su representación de Madrid, en el Teatro Coliseum de la Gran Vía, conoce al maestro Guerrero y le compra un piso en el mismo edificio, donde residirá el resto de su vida. Hacia 1935, el maestro Quiroga pidió a sus amigos Rafael de León y Salvador Valverde una letra que hablara sobre los ojos verdes de Fuensanta, su mujer. En el Hotel Oriente de las Ramblas de Barcelona, Rafael de León trata el tema con Federico García Lorca y Miguel de Molina. Allí Rafael lee por primera vez a Federico la letra de Ojos Verdes. Y entonces, pues están de bromas, y dice Federico, eso está copiado de mi romance Sonámbulo. Y entonces Rafael le dice, tú te has creído que tienes el patrimonio del verde. Y lo que sí me contaba Miguel de Molina, dice, esa letra la quiero estrenar yo. Como luego usted le da la guerra y todas estas cosas, la letra no la estrena Miguel de Molina, pero sin embargo sería una de las grandes creaciones, tanto de Miguel de Molina como de Concha Piquer. La sublevación de Franco en 1936 encuentra a Rafael de León en Barcelona, en zona republicana, donde es encarcelado porque se le acusa de noble y católico, condiciones ambas de las que no ejerce. Durante los años que duró la guerra, Ojos Verdes figuró en el repertorio de Miguel de Molina, en los cafés cantantes de Barcelona, aunque no era la canción que más gustaba al público. A 1000 kilómetros de distancia, en Sevilla, en zona nacional, está Conchita Piquer representando Barrio de Cádiz y Fiesta en Jerez, con La Macarrona, La Malena y Rafael Ortega. Pasará allí toda la guerra. La contienda civil concluye el 1 de abril de 1939 y no hay que esperar a que termine ese año para que se inauguren los flamantes estudios cinematográficos de Aranjuez y comience a rodarse en ellos La Dolores,
que no fue la mejor película de Concha Piquer, pero sí la que tuvo más éxito. Recién acabada la Guerra Civil, Florian Rey la requiere para hacer la Dolores. Entonces quiso rehacer un poco el éxito que había tenido Nobleza Baturra, con un drama también de corte aragonés, también en torno al tema del honor sexual femenino. Lo que ocurre es que endulcoró y suavizó muchísimo, porque en el drama original de Filo y Codina, el chico que se enamora de la Dolores es seminarista. Y claro, en el año 39, recién ganada la Guerra Civil por parte del nacionalcatolicismo, en vez de seminarista se convierte en estudiante. No hagas el bobilismar, aunque te comas los libros, calabazorum serás. Después de hacer esta película, Conchita funda su compañía de arte folclórico andaluz escenificado. Antonio Márquez, ya retirado de los toros y convertido en representante de Conchita Piquer, quiere montar para ella un espectáculo diferente y decide llamar al maestro Antonio Quintero. Para esa nueva obra, el maestro Quiroga toca una antigua y querida composición al piano, Ojos Verdes. Al escucharla, Conchita le dijo al maestro: ¿no le parece a usted, maestrito, mucho verde, mucho verde? No, que va, Conchita, si es una redundancia muy bonita. Aunque la canción no gusta en la gira por provincias, el maestro Quiroga insiste en llevarla a Madrid, donde por fin triunfa en el Teatro Calderón. Y cuando la obra despega, verdaderamente es en 1940, cuando salen simultáneamente al mercado las grabaciones de Miguel de Molina y Concha Piquer. Ojos Verdes es un éxito, pero provoca una tormenta en el seno del régimen franquista. Si la canta Conchita Piquer, es una apología de la prostitución. Si la canta Miguel de Molina, se trata de homosexualidad, de un caso de sodomía. Conchita sigue cantando los versos prohibidos de Ojos Verdes, aunque con problemas ocasionales. Sin recordar a veces los censores que doña Concha era la gran imagen de la escena en la época de posguerra, de la época franquista, de buenas a primeras llegaban los libretos de los espectáculos de Concha Piquer y se tachaban partes. Por ejemplo, una de las anécdotas más conocidas es cuando se le dice a Concha Piquer que no puede cantar la versión de Ojos Verdes que se ha cantado toda la vida, porque eso de apoyar en el quicio de la mancebía... Tenían que decir apoyar el quicio de tu casa un día. Ya Concha decía que concho. Es decir, voy a decir yo aquí, si lo que tiene fuerza es que ella está en una mancebía, ella está en una casa de puta, viene el otro montado a caballo, y resulta que pasa una noche tan maravillosa que cuando el otro le va a pagar por la mañana los servicios prestados, le dice a la otra, Es decir, ella asume la multa que tenía que pagar, pero ella canta la letra tal cual estaba. Cosa que por otro lado denota también ese carácter muy fuerte, o por ejemplo en San Sebastián le dicen que tiene que interrumpir su actuación porque hay que dar el parte. Pero como esto del parte, yo estoy cantando y el parte se espera o no se emite y le hacen pagar otra multa. Bien es cierto que a otros artistas eso le costó la cárcel. A Miguel de Molina unos falangistas le pegan una paliza para escarmentarle por maricón. En la España imperial no puede haber esas cosas. El cantante tiene que marcharse del país. El régimen quiere apropiarse de la copla. Hay una declaración, una de las pocas de Rafael de León, muy hermosas, cuando le preguntan por la copla y le dicen que si esto era una cosa de Franco, y él dice: la copla era antes de la República, con la guerra y después de la guerra. Es más, durante la Guerra Civil, por ese río de sangre de la guerra, por una orilla iba Concha Piquer cantando Los Ojos Verdes y por la otra iba Miguel de Molina cantando La Bien Pagada.
Durante el franquismo hay una especie de maridaje entre franquismo y copla. Una especie de matrimonio de interés entre, por una parte, un régimen que basa su identidad en el nacionalismo, en la búsqueda de la raza, de la identidad hispánica, de la España más honda y más profunda. Con lo cual, de la misma manera que el nazismo se apropia de Wagner sin que Wagner tenga nada que ver, la gente que se dedica para la propaganda y la cultura del régimen de Franco se da cuenta que si había algo que se escuchaba en las mal llamadas dos Españas, era la copla. En pleno franquismo, canciones tabernarias, canciones de canallas, canciones de maltratos, de prostitutas, de cuernos, de venganzas, ¿no? Pero probablemente esos temas arropados por el folclorismo tan reivindicado en aquellos años quedaban un poco camuflados, ¿no? La copla no tiene una ideología política en el sentido de copla de derechas o copla de izquierda. Es un arte eminentemente popular y en ese sentido no cabe encuadrarlo en ninguno de los dos bandos que dividieron a España en los años 30. El régimen lo que hizo fue aprovecharse de sus éxitos, de sus triunfos. De lo contrario, y en el caso de Concha Piquer, el régimen hubiera aceptado todo aquello que no tuvo más remedio que aceptar a cambio precisamente de aquella proyección que le daba a España una figura internacional como era Concha Piquer. En cualquier caso, es innegable que hay algo que se impone a la época y a la filiación, a los privilegios que tiene el régimen con ella, y es su temperamento. Y eso hay que resaltarlo porque quizá hubo otras que fueron tanto como ella imágenes del régimen, pero que no se atrevieron a tanto. La mala lengua decía que la clarita verdía siempre la daban bebiendo, pero nadie comprendía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir, la parrala sí cambió. Esas grandes producciones con una gran escenografía, con una puesta en escena importante, con unos diseños de unos figurines a propósito para los espectáculos, con una trama argumental, que ella importa todo eso de Nueva York, del Winter Garden, y lo aplica a la copla. Conchita Piquer triunfa bajo ese régimen cantando y bailando como había triunfado con la República, pero se propone crear nuevos espectáculos, aplicando lo que aprendió en Nueva York. Para ello, qué mejor que la colaboración de Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga. Antonio Márquez encarga a los autores de moda en ese momento, y en ese momento los tres grandes autores para ese tipo de espectáculo eran Antonio Quintero, como el conocedor espléndido del teatro, de la escenografía, de la tramoya, de la utillería, de los resortes que movían al público, Rafael de León como el joven autor de moda después de Rocío, de Bajo los puentes del Sena, etcétera, 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 y sin lugar a dudas el maestro Quiroga, que después del maestro Penella fue un músico considerado a la altura no solo del maestro Penella, sino incluso a la altura de Falla o de Albéniz. Antonio Márquez, viendo un poco el panorama teatral del momento y habiéndose percatado del gran éxito popular que había tenido la copla andaluza de Antonio Quintero, echó mano de él para ver si se podía pergeñar un espectáculo interesante. Y de la mano de Antonio Quintero llegaron Rafael de León y mi padre. Y así fue como nació pues Ropa Tendida, que fue el primer espectáculo. Nació el trío Quintero, León y Quiroga, y fue la primera colaboración de Conchita Piquer y el gran triunvirato de la canción española. El fenómeno que supuso Concha Piquer, la revolución, eso marcó una pauta, y ese formato de espectáculo fue el que utilizó Lola Flores, Juanita Reina, durante 4 décadas.
A Ropa tendida le sigue otro gran éxito con Quintero, León y Quiroga. Retablo español se estrena en Madrid en el Teatro Fontalba en 1943 y un año después en el Borràs de Barcelona. Es allí donde Conchita Piquer introduce una nueva canción, El romance de la otra. Porque se viste de negro, ay de negro, si no se le ha muerto nadie. Vivía en pecado, digámoslo entre comillas, ya que estaba unida, o como se decía entonces, era la querida del Belmonte Rubio, es decir, de Antonio Márquez. Y el tema fuerte de ese espectáculo es el romance de la otra. Claro, que una mujer que estaba viviendo en pecado, fuera del matrimonio católico, apostólico y romano, cante Yo soy la otra que nada tiene derecho. Ya nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro, no tengo ley que me abone ni muerto. Ella misma le dice, pero yo salgo vestida de negro, porque yo no tengo derecho a nada, porque como con tus besos y tu pan. Y bueno, Rafael le hace ese bellísimo poema que es El romance de la otra. En esa España de los años 40, el tema de la otra fue un verdadero bombazo. Concha Piquer encarna ese primer arquetipo de cantante brava, temperamental, que se atreve a decirle a la sociedad, pero concretamente a los hombres, lo que no estaban dispuestos a escuchar hasta ese momento. Que tenía una concepción bastante de mujer moderna en aquel tiempo. Fue de las primeras que se fue muy jovencita a Nueva York, alternó con muchísima gente, aprendió inglés, se puso a conducir, se hizo las primeras fotos ligeras de ropa que se llevaban entonces, estuvo con un hombre que estaba casado con todo el poderío del mundo, ¿no? El éxito de Retablo español, con El romance de la otra, marca el inicio de un intenso periodo de 13 años de creación de espectáculos, giras por Sudamérica, grabaciones discográficas y producciones cinematográficas. Poco dinero, música, sueño, beso y lira y rosa. El 1 de septiembre de 1945, en el buque Cabo de Buena Esperanza, parte Conchita con Antonio y toda la compañía de Retablo español con destino a Buenos Aires. Las actuaciones en la capital argentina han sido gestionadas por la gran actriz Lola Membrives. Nada más llegar, Conchita se encuentra con su amiga Eva Duarte de Perón, que será la madrina de Concha Márquez Piquer, la niña que nace al final de ese año. Y porque yo no la diré tampoco. Te vendo mi tesoro, puedes ver. En 1948 representa El puñal y la rosa de Ochaíta, Valerio y Solano. Ha tenido diferencias por celos artísticos con Quintero, León y Quiroga. Y a mí no me detiene ninguna guapa. ¿Quién encendió esa hoguera en tus ojeras? En 1949 se reconcilia con sus autores de siempre y estrena Tonadilla. Mata de amores a los mejores y más cabales. También en 1949 rueda la película Filigrana, del director Luis Marquina. Maldita sea la hora en que yo te conocí. Permita a Dios que te vea ir de cancela en zaguán y que nadie te socorra con un cachito de pan. Descuida, serrano, de esta cuentecita en paz quedaremos. Arrieros somos y tarde o temprano en el caminito nos encontraremos.
sencilla como el asno. Conchita viaja con su compañía por América Latina, Cuba, México, Colombia y afianza su popularidad en el continente. Bien criolla y bien porteña, y ese acorde de guitarra que mi voz. En 1950 rueda en Argentina la película Me casé con una estrella, del director Luis César Amadori, que se estrena en España 2 años más tarde. Salero de España, de Quintero, León y Quiroga, es su primer montaje tras la Vuelta de América. Debutan en Sevilla en 1953. La niña de puerta oscura se vio de caracoles. Normalmente un espectáculo de ella eran 3-4 años de gira, porque después de una gran gira por España se trasladaban a América, donde podían estar 3 años con el espectáculo. En 1957 vuelve a colaborar con el trío. Puente de Coplas, que se estrena en Madrid en el Teatro de la Zarzuela, será su último espectáculo. Su relación con Federico Casado, Caracolillo, primer bailaor de la compañía, muestra el carácter protagonista de Conchita, totalmente compatible con su perfeccionismo. Desempeñé en el espectáculo un papel muy bonito. Hacía de Marqués y Concha de Lotera. Don Antonio Márquez, que era un hombre sensacional, me vino a contratar para el espectáculo este, Puente de Coplas. Y al final del espectáculo, Concha me dijo: usted sabe más que los ratones colorados, porque usted repite porque quiere. Llegó la hora de bailar la farruca, pues creo que mejor que nunca. Y ella salió del camerino con su bata y se me quedó mirando a mí, muy fija, y no me dijo nada, se volvió y se fue para su camerino. Y la gente seguían aplaudiendo a todo esto. Y yo no quería repetir, no había dicho eso y yo no me atrevía. Y en total que ya tuve que repetir porque se estaba dando un escándalo muy grande. Concha Piqué, como persona, pues era una persona seria, formal, un artista muy profesional. Y bueno, Concha Piqué. En cuanto al escenario, por ejemplo, dice la gente que era muy exigente, pero claro, yo creo que era una persona exigente primero consigo misma y como muy perfeccionista. Entonces yo creo que sentó maneras en cuanto a los espectáculos, en cuanto a los músicos, en cuanto a la compañía que formaba, la calidad de los que conformaban su compañía, que dio a conocer a muchísima gente. Y por supuesto la ropa, ¿no? Que a mí me encanta toda la parafernalia que contiene un espectáculo de copla, y ella lucía unos trajes, se hacía trajes para cada canción, unos aderezos, unos peinados, una cosa espectacular, ¿no? Y en ese aspecto, en cuanto al escenario y en cuanto a su exigencia musical, me parece memorable y que sentó cátedra sin duda. Desde el técnico hasta la última bailarina que salía en el espectáculo saliera siempre todo inmaculado, ¿no? Yo creo que le movía el amor por las canciones, por la belleza de todo ese repertorio y el amor por la copla, ¿no? Doña Concha, pues sí señor, que tenía un carácter muy fuerte, que exigía mucho, pero es que era el respeto al público. Es decir, tú tenías que sacar un espectáculo donde los zapatos estuvieran impecables, donde la ropa estuviera tal, no podías sacar espectáculos cochambrosos. Entonces esto ella lo mantuvo a rajatabla hasta el último minuto. Las tournées que he estado haciendo durante tantos años por España han sido de 7 y 8 meses. Y claro, trabajar tarde y noche, tarde y noche, tarde y noche, viajando, durmiendo mal, a veces sin poder ni siquiera cenar, porque cuando sales del teatro ya no puedes tomar ni siquiera un café con leche, porque está todo cerrado. Viajar, debutar tarde y noche, pesa mucho, es muy duro. Y llega un momento en que la voz dice, hasta aquí hemos llegado y de aquí no pasamos. El problema de voz se produce en Isla Cristina mientras canta Mañana sale.
Y hay un momento en que la voz está un poco agotada, pero nada más que un poco agotada. Y ella esa noche sale al escenario, se da cuenta de que algo en la voz, una ligera ronquera, una ligera tal, no hay. Termina de cantar, se va al escenario, esto se acaba. Y esto se acabó. Se retiró de la escena Concha Piquer con un rasgo de pundonor profesional en el que muchos artistas han seguido hasta el infinito trabajando y muy mermadas de sus facultades. Creo que es un artista que no hay muchas así. La mayoría de artistas son muy pesados, insisten y hasta el último momento, hasta la tumba prácticamente, siguen creando, siguen haciendo cosas. Recuerdo una entrevista que le preguntaban por qué se había retirado tan joven y ella contestó, porque los años no perdonan. Como Greta Garbo, cuando ve que no tiene todas las facultades, decide retirarse. Y claro, esto es también producto de una gran exigencia profesional. Cuando se retira de los escenarios, dejan de llamarla Conchita, diminutivo que mantuvo hasta su último espectáculo a los 52 años, y pasa a ser Doña Concha. Convive en total armonía con Antonio Márquez y se ocupa de la carrera musical de su hija. Fue un matrimonio de un cariño, de una devoción, es decir, cómo se querían, cómo estaban en ese matrimonio enamorados el uno del otro. Muy bien avenido y muy trabajador, porque tanto Antonio Márquez como ella fueron muy trabajadores y dejaron un gran capital que hoy disfruta su hija, lógicamente. Es tanto lo que decir. La convivencia de 55 años de Concha y Antonio se interrumpe con la muerte de este en noviembre de 1988. A partir de ese momento, Doña Concha se apaga lentamente para fallecer el 12 de diciembre de 1990, mientras dormía, a consecuencia de un paro cardíaco provocado por una afección bronquial. Frente a su casa de la Gran Vía, una gran multitud se reunió para esperar la salida del féretro. La muerte de doña Concha Piquer nos dejó a todos auténticamente desnortados. El mismo día del entierro, con esa Gran Vía colapsada, cuando yo vi que personas de distintas generaciones y de distintas ideologías, como era el caso de Miguel Bosé o era el caso de Joan Manuel Serrat, se rendían ante aquella cantante que había muerto, ante aquella voz que nos había dejado, ya supe que la copla ya se había quitado, de golpe y porrazo, con la redención de su propia muerte, las etiquetas políticas que les podían haber puesto. A mí me impresiona mucho la personalidad, la clase, el buen gusto, la manera de ponerse en un escenario, de pasear un escenario, la manera de personalizar cada copla y hacerse protagonista de cada una de las historias, esa manera que tenía a lo mejor narrativa, descriptiva, pero también era capaz de ser irónica, de decir el drama y la dicha teatralmente y con mucha ductilidad y mucha facilidad. Mi padre siempre dijo de Concha Piquer que no era la artista que mejor voz tenía, pero que sí era la que mejor decía las canciones. Sabía desgranar la letra,
sin desafinar nunca. Llegó a calificarla como una verdadera actriz de la canción. Le notas que está mofándose, a veces está enfadada, a veces está susurrando, a veces se la ve completamente enamorada, y realmente para mí cuenta las historias de una manera teatral como casi nadie. Tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creía, yo voy por el mundo a tiendas, desde que te conocí. La forma que tenía ella de vocalizar, de colocar la voz, de respirar, de una cierta interpretación Stanislavski, sin cortarse las venas en el primer compás, sino ir narrándote la canción e ir apasionándose, emocionándose, según iba transcurriendo el guión de la canción, ¿no? Duerme tranquilo, se entraña, que te estoy queriendo así. Nadie puede decir que Concha Piquer no tiene una buena voz, porque eso sería como atentar contra el propio género, ¿no? Fue una grande y eso es indiscutible. Todavía hoy las canciones de la Piquer se encuentran en todas las tiendas y la gente se las sigue comprando y sigue yendo a América y sigue yendo a los sitios más inverosímiles y te encuentras a doña Concha Piquer cantando la otra. Yo siempre digo, si existieran los 40 principales, haciendo un cómputo de los años 40 y 50, la que habría copado las listas durante 15 años habría sido Concha Piquer. La voz ahora mismo más potente en este mismo momento en que estamos filmando esta grabación, es decir, la voz más potente, que se llama Miguel Poveda, acaba de obtener el Premio Nacional de Música, con una versión preciosa, preciosa, de A Ciegas, de Rafael de León y de Concha Piquer. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te he creído. Y que ha sido la banda sonora de la película Los Abrazos Rotos de Almodóvar. Creo que eso es cómo la siembra no ha caído en baldío y cómo tantos años después nos encontramos que la copla está más viva que nunca. Yo me clavaré en los ojos alfileres de cristal para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Esa forma tan casi perfecta de decir es una grandísima escuela, por lo menos para mí lo ha sido. Sigue mintiendo, arma mi vida, para yo quererte a ciegas. A mi abuela le gustaba mucho la copla y la zarzuela, me llevaba a ver zarzuelas y luego al Circo Apice a escuchar coplas. Allí estaban pues Conchita Bautista, Marujita Díaz, Pedrito Rico, pero efectivamente la gran luminaria era Concha Piquer. Apoyada en el quicio de la mancebía, miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verde como eres, trigo verde, y el verde, verde amor. Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho, las he estudiado, las he dormido y siempre aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí me haré... Siempre pendiente de mí, porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa.